Hemos visto que en el comportamiento organizacional hay factores personales que afectan estos comportamientos y los hemos mencionado: personalidad, su base, valores, actitudes, percepción, motivación. Trataremos ahora el tema de personalidad. La personalidad se define como patrón de comportamientos relativamente estables y únicos mostrados por las personas. Evito mencionar pensamientos y emociones, tal como podemos ver en la lámina, o mejor dicho, es profesamente no lo menciono, para hacer notar que pensamientos y emociones no los vemos. Los que vemos son comportamientos. Entonces, esos pensamientos y emociones evidentemente estarán dentro de nosotros afectando esos comportamientos, pero lo único que vemos son eso, conductas. Entonces, es un patrón. ¿Qué significa un patrón? Que se repite casi con el mismo perfil. A veces nos sorprenden, a veces decimos, pero ¿por qué hizo esto? Jamás me lo hubiera esperado. Y es porque al haber observado a esta persona y haber creído entender su personalidad, hemos visto ciertas formas habituales de comportamiento, pero nada nos asegura que hayan esas irrupciones imprevistas a veces de comportamientos totalmente disímiles, totalmente diferentes. Por eso hablamos de relativamente estables, relativamente únicos. ¿Por qué esa máscara? Que en el fondo no es una máscara, realmente es un mascarón que precede a una fuente de agua. Pero ¿por qué esa referencia a una máscara? Porque algunas versiones indican de que en la antigüedad los actores en algunos momentos usaban unas máscaras personare para que suene más fuerte la voz. Personare, de ahí se fue transformando en persona. O sea, la máscara era como el sinónimo de la palabra persona, y de ahí persona viene a ser aquello que mostramos, ¿no? Cualquiera que haya sido el origen, la personalidad es algo que mostramos a través de patrones de comportamiento difíciles de cambiar. Según algunos estudios hay una cierta plasticidad, pero no es mucha en cuanto a lo que podamos cambiar. Parte de la personalidad es, se supone, heredada. Eso se le llama temperamento. Entonces, se suele decir que aquellos rasgos de personalidad que nos vienen en los genes, que hemos heredado, se le llama temperamento. Y aquello que hemos aprendido por contagio, por mostración, por nuestros maestros, nuestros padres, nuestros compañeros, se le llama carácter. Temperamento y carácter, sumados, nos dan personalidad. ¿Okay? Bien, entonces, ¿por qué es importante en el estudio del comportamiento organizacional hablar de personalidad? Porque la habilidad que tengamos, que desarrollemos para entender las personalidades de la gente con la que trabajemos, va a afectar nuestro desempeño. Si yo sé que una persona reacciona muy estresantemente, que se estresa con facilidad cuando recibe alguna noticia, es muy sensible a los estímulos estresantes, y yo tengo que darle una retroalimentación, tengo que en cierta manera llamar su atención sobre un comportamiento que no está siendo el apropiado, me tendré que acercar a esta persona de una manera distinta a otra persona en la que creo haber entendido que su personalidad en cuanto a sus reacciones frente a los estímulos estresantes es más dura. Una persona que es menos sensible al estrés, a esta persona tendré que ser más incisivo, tendré que ser más directo, quizás un poco más contundente en la manera como le dé la retroalimentación que aquella persona que es más sensible. A ambos le voy a dar la retroalimentación, pero si yo quiero abrir los canales de comunicación, tendré que usar quizás la mayor afinidad posible con el tipo de personalidad que tenga cada uno de ellos. Por eso decimos, la habilidad para entender las personalidades de la gente con la que trabajamos va a afectar nuestro desempeño, nuestra capacidad de influir en ellas. Entender nuestra propia personalidad también, porque en la manera que pueda conocerme, sabré controlarme y por consiguiente sabré manejarme mejor. Si yo no me entiendo, difícilmente puedo controlarme, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿por qué dices que yo soy conflictivo? ¿Cuándo soy conflictivo? ¿Cuándo me has visto conflictivo a mí? ¿Acaso yo soy conflictivo? Esa persona no se está entendiendo sus verdaderos comportamientos. Entonces, entender nuestra personalidad y las personalidades de los seres humanos que nos rodean puede hacer una gran diferencia. ¿En qué? En la manera como nos comunicamos con ella. Por otro lado, la personalidad predice aspectos del desempeño que pueden no estar relacionados con sus competencias, esto es, con sus conocimientos o habilidades. Esto es, una persona puede ser muy competente, puede saber hacer, pero por aspectos de personalidad puede no querer hacer. Entonces, de nada nos vale lo capacitado que esté, lo que hayamos invertido en su instrucción, en su desarrollo. Esta persona sabe hacer, lo que necesito de ella está relacionado con sus conocimientos, con sus habilidades, pero no quiere hacerlo.
o siente que no puede hacerlo por aspectos de personalidad. Entonces, es importante conocer los rasgos de personalidad, entenderlos de las personas que trabajan con nosotros para también estar en condiciones de predecir si esta persona va a hacer lo que esperamos o no. Por consiguiente, la personalidad predice lo que la persona hará, en contraposición a lo que podría hacer, que es lo que nos dan las competencias. Importante entonces, en ese sentido, entender la personalidad. Dentro de los múltiples esfuerzos que se han hecho por describir las personalidades, por clasificar las personalidades, uno de los más recientes y más populares es el famoso Myers-Briggs. Es un test que se basa en 4 dimensiones. Parte del supuesto que las personas tenemos 4 aspectos importantes que se reflejan en nuestra personalidad. En primer lugar, extraversión versus introversión. ¿De dónde prefieres tú enfocar tu atención? ¿De dónde logras tu energía? Si la persona la logra del exterior, será extravertido. Si su energía más la logra de la reflexión, del trabajo aislado, entonces diríamos que es una persona introvertida. En otras palabras, las personas o son extravertidas o son introvertidas de acuerdo al modelo de Myers-Briggs. Por otro lado, ¿cómo prefiere manejar la información? ¿Es más intuitiva la persona? ¿Es más sus sentimientos los que le dicen cómo actuar? ¿O es más sensorial? Espera recibir más datos del exterior. Sensorial versus intuitivo, una segunda dimensión según el modelo Myers-Briggs. ¿Y cómo toma decisiones? ¿Es más emocional o es más racional? ¿Cómo se relaciona con el mundo exterior? ¿Es más perceptivo, prefiere escuchar primero, o es más calificador, llega a juzgar a las personas? Entonces, dependiendo si soy extravertido o introvertido, si califico como sensorial o intuitivo, si como racional o emocional, o como calificador y perceptivo, el modelo de Myers-Briggs nos dice que hay 16 perfiles de personalidad, que es la combinación 2 por 2 por 2 por 2. Y estas son entonces los 16 perfiles de personalidad. Anotarán que acá hay una combinación de lo sensorial, lo intuitivo, lo calificador, lo perceptivo, lo racional, lo emocional. Por ejemplo, si una persona en el test Myers-Briggs sale que es INFP, significa que es perceptivo, intuitivo, emocional e introvertido. Una forma es tratar de influir en una persona que es intuitiva, emocional, que es introvertida, que una persona que es todo lo contrario. Algunas personas, si yo quiero a una persona extrovertida influirla, le haré una demostración. Llevaré personas que le hablen, le haré una demostración con los equipos. Si la persona es emocional, le mostraré casos de éxito. Si la persona es perceptiva, le daré muchos datos. Pero si una persona es racional, si una persona es sensorial, introvertida, calificadora, quizás lo mejor que haré es dotarlo de información, llevarle DVDs con demostraciones, llevarle información numérica, llevarle testimonios escritos para que lo analice en la intimidad de su oficina y no haciéndole unas demostraciones. Entonces, el test de Myers-Briggs y la calificación de los perfiles de personalidad serán muy útiles para poder entender la mejor forma de comunicarnos con las personas. Hay unos talleres bien interesantes donde luego de haberse hecho el test de personalidad Myers-Briggs, los resultados, los 4 aspectos en los cuales nosotros estamos ubicados, se lo coloca uno con una pegatina, con un sticker, con un papel aquí, y se comienza a interactuar, se trabaja en equipo. Y es mucho más fácil cuando yo miro el perfil de personalidad, esta persona es racional, por consiguiente le voy a mostrar números, o es emocional, voy a tratar de mover sus emociones. De esa manera se facilita la comunicación.